Vamos a grabar la clase y la vamos a subir acá para que usted pueda hacer sus revisiones. Y aquí también tiene los ejercicios. Solo vamos a cambiar esta fecha de entrega porque obviamente va a cambiar, pero sí es para este jueves, ¿sí? Ahí está mal la fecha de entrega. Muy bien. Hablemos un poquito de la teoría de la producción, que eso es lo que vamos a ver hoy. Le voy a pedir favor de que se trate de concentrarse lo más posible, unos 40-45 minutos, y posteriormente pues ya lo trabajamos en equipo para que ya usted pueda hacerlo de una mejor manera. Vamos a ver un poquito de la teoría de producción y lo vamos a hacer desde el punto de vista de corto plazo. Y vamos a ver 10 puntos el día de hoy, aunque muchos de esos no los vamos a saltar para que lleguemos para poderlos entender un poquito más fácil donde corresponde. Cuando hablamos de producción, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? ¿Qué es? Permítanme aquí, creo que me pasé. Aquí está. Muy bien, aquí. ¿Qué es la producción? Alguien, por favor, que me lea esta parte. Lo que está en producción, ¿verdad, Rick? Por favor, Walter. En su más amplio sentido se define como cualquier uso o recurso que permita transformar un bien en uno diferente. Esto significa que la producción incluye almacenamiento, venta al por mayor, transporte, venta al detalle, reempaque. Muy bien, gracias, Walter. Vean, eso es la producción, tener bienes y transformarlo en otros bienes, ya sea para consumo industrial o consumo comercial, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene un árbol, lo hace leña y saca tabla, y entonces su materia prima fue el árbol, pero lo transformó en un banco, ¿ya? Lo transformó en una mesa, en sillas, ya para su consumo. Entonces, eso es importante. Y almacenamiento, lo que nosotros vamos a hacer cuando hablamos de producción, ya hablamos algo que es almacenamiento, venta al por mayor, transporte, venta al detalle, reempaque. Y ustedes van a recibir un curso dentro de 2 años que se llama logística administrativa. Se lleva en el último semestre, en el último ciclo. Es muy lindo ese curso. Entonces ahí van a ver un poquito más sobre este aspecto. Pero esa es la producción. Transformar bienes en otro tipo de bienes para consumo. Cuando hablamos de la teoría de la demanda, que fue lo último que vimos, hablábamos de que la gente buscaba la maximización de su utilidad o satisfacción, ¿sí? Y en base a eso decidíamos cuánto producir, ¿ya? Pero cuando conocemos cuánto la gente llega a maximizar su utilidad o su nivel de satisfacción, eso nos enseña a nosotros a producir. Ahora, cuando nosotros estamos produciendo, no estamos buscando la máxima satisfacción personal o de la empresa, no. Lo que nosotros estamos buscando es la maximización de las ganancias, de las utilidades, de la plata, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, y ya si usted está a cargo de una dependencia pública o de alguna institución pública, o sea, del Estado, entonces lo que usted va a buscar es la maximización de la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Es decir, que usted pueda cumplir a cabalidad esta satisfacción de los usuarios, ¿ya? Instrumentos, y podemos hablar de los insumos, clasificación de insumos, que se divide en trabajo y capital. Usted lo vio en economía general, creo que también lo vimos nosotros, que es trabajo, capital, tierra y tecnología. Esos son los insumos que utilizamos. Y directamente, aunque lo vamos a hablar la otra semana, vamos a hablar de lo que es los costos fijos, ¿sí? O la producción, cuál es la producción fija, cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables, ¿ya?
Entonces, cuando hablamos a corto plazo, hablamos de que hay insumos fijos y hay insumos variables, ¿sí? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Ahora, a largo plazo hablamos de solo insumos variables. Sigamos un poquito. La ley de rendimientos decrecientes. Aquí sí voy a pedir favor a alguien que nos ayude a leer también. ¿Qué es la ley de rendimientos decrecientes? Si a una unidad de factor fijo se añaden unidades de factor variable, inicialmente se incrementa el nivel de producción hasta llegar a un punto máximo. A partir de ese punto, aunque se señalan más unidades de factor variable, lejos de incrementarse el nivel de producción, este disminuye. Entonces, ojo, cuando nosotros aumentamos factores variables, entonces llega a incrementar nuestra producción, pero llega en un punto que seguimos incrementando insumos o factores variables, entonces nuestra producción empieza a caer. Díganme qué es un insumo o un factor variable, ¿sí? Puede ser trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un trabajador y hablemos de pan, que hace pan, solo va a llegar a producir X cantidad de pan al día. Le pongo le pongo un ayudante o contrato otro panadero, entonces mi producción va a aumentar con 2 personas. Y es más, como se complementan, puede ser de que hagan más juntos de lo que hicieran por separado. Eso puede pasar. Ahora, otra de las cosas que puede llegar a pasar es de que yo contrate otro panadero, ¿sí? Entonces van a ser 3. Mi producción de pan sigue en aumento. 4 panaderos sigue en aumento. 5 panaderos sigue en aumento. 6 panaderos, sí sigue en aumento, pero no tanto. 7 panaderos, uy, ahí ya hubo un tema decreciente. ¿Qué pasó? 6 panaderos me producen, hablemos de 3 quintales de pan, ¿sí? 7 panaderos solo me producen 2 quintales y medio de pan. ¿Qué pasó ahí? Si son más. Ah, bueno, es que como ya son bastantes factores variables que le estoy poniendo, entonces puede pasar de que les empiecen a estorbar. El espacio es muy pequeño para tantas personas. O puede ser de que ya, como ya son bastantes personas, saquen más temas a conversar, ¿sí? O como ya son bastantes personas, pero realmente yo no tengo todas las cazuelejas para que hagan pan. Entonces empieza a haber un rendimiento decreciente. O sea, al inicio es bonito. Yo le pongo más factores variables que son trabajadores o panaderos, esta producción aumenta. Pero mientras más llega a un punto donde ya la producción va a ser de ley de rendimiento decreciente. Se va a venir para abajo. Y por más que yo le ponga más y más, esto va a seguir para abajo. ¿Sí? Lo veamos en un ejemplo ilustrativo. Le voy a pedir favor a alguien más que nos ayude a leer el ejemplo ilustrativo. Dice, se tiene un congelador capaz de albergar 1000 helados de paleta de distintos sabores. Si el productor, el fabricante de helados, solo prepara una mínima cantidad de fruta, capaz de surtir un molde de 50 helados, el deterioro, la vida útil del congelador y muy probablemente el consumo de energía para elaborar esos 50 helados es exactamente igual que si prepara muchos más moldes rellenos de preparado de frutas hasta saturar el congelador. Por ello, si contrata a algún ayudante y adquiere más fruta, podrá aprovechar la ventaja de ese factor fijo. Obviamente tendrá que incurrir en mayores costos variables por consumo de más factores variables, que para el caso será la fruta, las paletas, el papel o empaque y el trabajo del ayudante. Para su producción aumentará de 50 a 100, 300 o 500 unidades. Para alcanzar máximos niveles de producción tendrá que seguir aumentando factores variables.
Ahora bien, cuantos más ayudantes y otros insumos hayan, más producción habrá, porque se podrá organizar las tareas adecuadamente para que todos hagan lo justo. Pero luego de una cierta etapa, si se siguen aumentando factores variables como fruta y empleados, resultará que más empleados pueden entorpecer la producción por haber muchas manos en las mismas tareas, haciendo la producción ineficiente, pérdida de fruta, mano de obra ociosa, lo que significa que el rendimiento en términos generales será cada vez menor porque el factor fijo, el congelador y quizá en algunos casos hasta el tamaño del local en que opera no permitirá mayor crecimiento, sino todo lo contrario, un caos total. Muy bien, gracias Naomi. Entonces, si vemos ese tema, nos damos cuenta que mientras más trabajadores le metamos, pues la producción empieza a subir. Pero va a llegar un momento en que si seguimos metiendo trabajadores, fruta y cosas así, lo que vamos a crear es un caos, como dice, como termina el tema. A crear un caos porque muchas manos se van a empezar a estorbar y cosas así. Y eso va en contra de los principios de la administración. Yo estoy seguro que el licenciado Pablito se tomó todo el tiempo necesario para explicarle a usted todo el tema de la eficiencia, eficacia y efectividad, que es el manejo óptimo de los recursos, ¿sí? Entonces, administración es el manejo óptimo de los recursos. ¿Y qué es manejo óptimo? Eficiencia, eficacia y efectividad. Si usted no sabe de lo que le estoy hablando, regrese a revisar sus notas de Administración 1. Entonces, vea cómo funciona. Esta ley también puede definirse como, dadas las técnicas de producción, si a una unidad fija de un factor de producción se le agregan sucesivamente unidades de factor variable, la producción total tiende a aumentar a un ritmo acelerado. ¿Sí? Es decir, o sea, si le ponemos ahorita a un panadero, le ponemos 2, entonces la producción empieza a aumentar de una manera acelerada, pero en una primera fase. Más lento en una segunda fase hasta alcanzar el máximo y de ahí en adelante tenderá a reducirse. Es decir, imagínense, vuelvo a mi ejemplo de los panaderos o de los heladeros, como que nos leyó Naomi. Empezamos en una primera fase de que le empezamos a agregar trabajadores o que son factores variables y nuestra producción se va a ir para arriba con una pendiente bien pronunciada, ¿sí? Así, bien pronunciada, y eso es buena noticia. En una segunda fase también hay crecimiento, pero ya es más lenta, una pendiente más inclinada. Y una tercera fase que ya venimos para abajo. Y por más trabajadores más que le pongamos, esto sigue para abajo y habría que cambiar la situación. Ahora, entonces, ¿cuántos son los trabajadores que nosotros tenemos que contratar? ¿Hasta dónde tenemos que parar la producción? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿sí? Y el día de hoy lo vamos a hacer a través de algunos conceptos. Estos conceptos se llaman producto físico total, que aquí lo ven ustedes, el producto físico total, el producto físico medio y el producto físico marginal, ¿sí? Entonces, leamos qué significa cada uno de estos. ¿Qué es el producto físico total que está representado por las siglas PFT? Entonces le voy a pedir favor a alguien que me lea este primer párrafo. Es la suma algebraica del producto total, unidades físicas producidas, por cada unidad de insumo agregado en un determinado plazo. También se define como la cantidad máxima que se puede obtener de un bien como resultado de diferentes combinaciones de factores, trabajo y capital por unidad de tiempo. Regularmente la curva resulta... Sí, gracias, Oscar. Muy amable, gracias. Entonces, ¿qué es el producto físico total? Es la suma de todo lo que nosotros llegamos a producir, ¿sí? Eso es simple. O sea, un panadero produce 100, pero ya dos panaderos producen 200, tres panaderos 400, cinco panaderos 500. Entonces, esa es la producción total, lo que alcanzamos nosotros a producir y como dice, en un determinado plazo, ¿sí? Como yo sé que
Puede ser de que les haya quedado un poquito de dudas, pero cuando ya vayamos a la práctica va a ser un poquito más sencillo. ¿Qué es el producto físico medio? Alguien que me lea ahí. Producto físico medio. Es la cantidad promedio producida por cada unidad de insumo variable utilizado matemáticamente. Resulta de dividir la cantidad total del producto obtenido entre la cantidad del insumo variable, utilizando a cada nivel de producción ejecutado. Es la producción promedio generada por cada unidad de factores productivo variable. Se asumirá que el factor productivo variable es el trabajo. Muy bien, gracias, Bedwi. Ahora vean cómo es que funciona esto. El producto físico total es la producción total. El producto físico medio, pues es eso. Ustedes ya recibieron estadística, es el promedio. Si un trabajador produce 100, si dos trabajadores juntos producen 220, entonces en promedio, ¿cuánto estará produciendo cada uno de los dos? ¿Sí? Si dos trabajadores trabajando juntos producen 220 unidades, ¿cuánto será el producto físico medio de cada uno de los dos trabajadores? 110. 110. Ese es el producto físico medio, dividir la producción total, físico total, dentro del número de factores variables, que en este caso pueden ser trabajadores, y ese es el promedio que nos da. Eso es muy fácil. Y el producto físico marginal, ¿alguien que me ayude a leerlo, por favor? Producto físico marginal es la cantidad de producto adicional Producto que se físico crea. marginal es la cantidad de producto adicional que se crea cuando se agrega una unidad de factor insumo variable al proceso de producción. En otras palabras, representa la cantidad que aumenta o disminuye del producto total en valor absoluto cuando se incrementa o disminuye una unidad de insumo variable. Muy bien. Entonces, ¿qué es el producto marginal? Es lo que nuestra producción aumenta por agregar un factor variable. Ejemplo, cuando yo tenía un panadero, producía 100. Cuando tenía dos panaderos, produzco 220. ¿Sí? ¿Cuánto aumentó mi producción por agregar un panadero? 110, 120. 120. Sí, gracias, Walter. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tenía uno producía 100. Cuando tenía dos panaderos ya producía 220. Ese es mi producto físico total. ¿Sí? Pero mi producto físico marginal es lo que yo aumenté en producción por tener una unidad más de factor variable, que en este caso son los panaderos. Entonces, si yo con uno producía 100 y con dos 220, por contratar a este segundo, mi producto físico marginal aumentó 120. Mientras mi producto físico medio es el promedio, o sea, dos trabajadores o 220 de producción dividido entre dos trabajadores son 110 cada uno. Ya comprendimos un poquito más los tres conceptos, ¿sí? ¿Se da a entender bien los tres conceptos? ¿Alguien tiene alguna duda? De mi parte, no, licenciado, todo claro. Perfecto, gracias, Estuardo. Igual, ahí estamos Gracias. bien. Gracias. Yo les decía a sus compañeros y les agradezco a los que me confirman ahí, es que cuando estábamos en presencial, miren, hay cosas que son diferentes, algunas cosas son mejores y otras son un poco más difíciles. Lo difícil es de que, por ejemplo, yo les explicaba algo allá y les miraba la cara. Cuando les miraba la cara de perdidos, entonces yo volví a explicar. Cuando les miraba la cara de relajados y que habían entendido, pues yo continuaba. En este caso, aquí no les miro la cara, ¿va? Entonces necesito siempre que yo les pregunte y ustedes me hagan favor de retroalimentarme si sí o si no, ¿ok? Voy a continuar.
Empecemos un poquito ya directamente con la práctica. Vean. Dice, a continuación se presentará una tabla de valores que muestra las cantidades de producto físico total, medio y marginal de un producto X. En este caso se asumirá que son quintales de maíz, cuyo insumo fijo es maquinaria. Ojo, la maquinaria. Y K, que representa el capital, y el insumo variable es el número de trabajadores. Entonces, en este caso, vamos a, tenemos la siguiente información. Por favor, ¿me dicen si ven un Excel ahorita? Sí, ¿va? Sí. Ok. Sí. Vamos a borrar todo esto. Muy bien. Entonces, yo voy a abrir aquí una nueva hojita. No, aquí lo vamos. Voy a borrar esto. Mejor lo voy a colocar aquí en blanco. Muy bien. Entonces, si usted se da cuenta, yo tengo acá lo que son los trabajadores, que es de 0 a 7 trabajadores, 7 niveles de producción, que es lo que usted ve acá, 0 a 7. Y la producción total de cada uno de estos eventos. Cuando tengo 0 trabajadores, produzco 0. Cuando tengo un trabajador, produzco 100. Cuando tengo 2 trabajadores, 210. Y así sucesivamente, ¿sí? Ve usted, 0, 100, 110, 330, 405, 475, 500 y 490, ¿sí? Ahora voy a hacer algo acá. Lo voy a copiar mejor en este otro. Muy bien. Ahorita solo voy a crear un espacio en medio de cada uno de estos, ¿oyeron? Tal vez usted ahorita no me entienda, pero en un ratito me va a entender. Obviamente para estos ejercicios yo les debo de dar la producción física total. Pero en una empresa usted no va a encontrar la producción física total así, sino que se la tienen que dar, ¿sí? Recuérdese que usted ya empezó con su proyecto final y su laboratorio y todo esto. Si algún día usted necesita asesoría con su grupo, que yo le revise, avíseme por favor y creamos una reunión ahí en un espacio que tengamos todos y nos reunimos. Muy bien. Entonces tengo por acá lo que es el producto físico total. Dice 0 trabajadores producen 0. Un trabajador produce 100, 2 trabajadores 210, 3 trabajadores 330, 4 trabajadores 405, 5 trabajadores 475, 6 trabajadores 500. Vean, desde un trabajador hasta 6 siempre hay aumento. Pero vea qué pasó con el séptimo trabajador. Cuando yo contraté un séptimo trabajador, la producción físico total bajó a 490. Es decir, ya se empezaron a estorbar, ¿sí? Recuérdense que esta es producción de maíz. Y aquí pues yo voy a colocar la producción físico media, ¿sí? Esta producción física media pues recuérdense que esta la obtenemos dividiendo la producción dentro, ¿qué pasó acá? Dentro de los números de factor variable, ¿sí? Y obviamente arrastro mi Excel para los que saben Excel, ¿sí? Entonces todos estos resultados son 210 dentro de 2, 105. 330 dentro de 3 son 110. 405 dentro de 4 son 101. 475 dentro de 5 son 95. 500 dentro de 6 son 83. Y 490 dentro de 7 son 70, perdón. Ya. Obviamente aquí 0 dentro de 0 es 0. ¿Sí? Aquí no hay ¿Alguna duda de cómo extraje el producto físico medio, compañeros?
Muy bien. Todo Gracias. claro. Gracias, muy amables. Ahora, veamos. El producto físico marginal dice que es el que yo obtengo por aumentar un factor variable de producción. ¿Sí? Recuérdense que le dije, si yo tengo 2 trabajadores, o sea, un trabajador produce 100, 2 trabajadores 220. Entonces usted me dijo, el producto físico marginal son 120 porque es el aumento en mi producción que obtuve de pasar de un trabajador a 2. ¿Sí? De un trabajador a 2. Entonces aquí lo vamos a tomar desde los puntos medios, ¿o yo? Y aquí se lo voy a reducir un poquito para que... lo vamos a tomar desde los puntos 5. Por ejemplo, aquí vamos a hacer el 0.5. ¿Sí? ¿Por qué? Uy, perdón, muy bien. Y aquí voy a colocar mi producto físico marginal. Producto físico marginal. Muy bien. ¿Cuánto aumentó mi producción en pasar de 0 trabajadores a 1 trabajador? ¿Cuánto aumentó mi producción físico total? 100. 100. Perfecto. 100. Gracias. Segundo, 110. Muy bien. Pero vean que no lo estoy colocando ni en el 0 ni en el 1, sino lo estoy colocando en medio, en el 0.5. Bueno, en el 1.5, haber pasado de 1 trabajador a 2, ¿cuánto aumentó mi producción? 110. 110. Todavía. Entonces usted me va a decir, que así de fácil, esto es re fácil, ¿sí? Lo que cuesta un poquito, y le voy a llamar entre comillas, es formular el análisis, que eso es lo que vale punto, ¿va? O eso es lo que le vale a usted como administrador. 2.5. Pasar de 2 a 3 trabajadores, ¿cuánto incrementó mi producción? 120. 3.5 aumento 75, ¿sí? Ya no les voy a preguntar porque ya vi que saben sumar y restar. Pasar de 4 a 5, pues aumentó 70. Pasar de 5 a 6, ¿sí? Aumentó 100. Y pasar de 6 a 7. Eso, muy bien. Yo para ver si están aquí atentos. Aumentó 25 nada más. Sí. Sí, aumentó solo 25. Me preocupa a ustedes que solo el compañero haya dicho ahí. Y pasar de 6 a 7, el aumento, ojo con lo que le estoy diciendo, el aumento es de menos 10. Es decir, una disminución. Estuardo. Sí, licenciado, mi duda es por cómo o de qué forma sacó, digamos, el 0.5 o es que tiene que ir así. Esa es mi Tiene que duda. ir así, No es porque ese es el que está en medio de 0 y 1, mira. Y lo que está en medio de 0 y 1 es el punto 5. Por eso dejó los espacios. Ajá, por eso dejé los espacios. Exacto. Ah, ya. Gracias, listo. Sí, por eso dejé los espacios, muy bien. Entonces, el punto 5 significa el punto intermedio de un factor que tenía yo primero y luego ya aumenté otro factor, ¿sí? Entonces, por eso le digo, cuando pasé de 6 a 7 trabajadores, que son mi factor variable, entonces esto me voy a estacionar en el 6.5, en medio, ¿va? Y lo que está habiendo un aumento de menos 10, porque mi producción pasó de 500 a 490, ¿sí? Una disminución de 10 me puede decir usted, también se vale, ¿o yo? Se vale de las dos. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Porque aquí ya saqué todo. Hasta el momento no. Perfecto.
Gracias. Ahora lo que voy a hacer es eliminar los puntos medios, porque ya se dio cuenta, ahí sí como dijo el compañero, por eso es que dejó el espacio, exacto, sí. Ahora para poder graficar, sí voy a eliminar lo que agregué, sí. Entonces eso me va a llevar un poquito de tiempo. Para mientras el webinar de la siguiente semana, vamos a tener una pequeña tareita ahí con el webinar que van a presentar ustedes un resumen del webinar, pero ahí se los platico. Uy, ahí sí borré uno que agregué. Eso se los platico más adelante. Yo deseo que en verdad ya se hayan inscrito, ¿sí? Ya se hayan inscrito, pero si no, vamos a buscar un espacio ahí por aquello de a quienes no se hayan inscrito yo. Porque si grafico con esos espacios, entonces van a salir mal mis gráficas. Lick, disculpe, y digamos, en la evaluación, en este caso, digamos que nos sale algo así, tenemos que hacer las gráficas a mano, ¿verdad? Sí, porque si no, todos se lo copian. Entonces, prácticamente estaríamos trabajando Excel solo para guiarnos. Es que en realidad ustedes están aprendiendo a hacerlo en Excel, pues ya como profesionales. Pero como ya me di cuenta que todos se lo copian, entonces mejor hagámoslo a mano en el examen. Pero lo bueno es que ya aprendieron a hacerlo en Excel. Lick, no nos diga chapucero. Muy bien. Vea, para poder graficar, podemos hacerlo de la siguiente forma. Yo puedo graficar tabla por, ¿qué sería? Curva por curva, como está acá. ¿Sí? Mire que ya apenas vamos en el A4 y son A10. Pero aquí ya lo hicimos, aquí ya lo hicimos, el producto físico marginal, esto, por eso están las divisiones acá, así como lo hicimos. Y aquí están las gráficas. Usted puede graficar curva por curva en una gráfica. O por ejemplo aquí está la de producto físico total en una gráfica y aquí está la producto físico medio y producto físico marginal en una sola gráfica, las dos curvas, ¿sí? Puede hacerlo separadas, en este caso también las puede hacer juntas, ¿sí? Yo las voy a hacer juntas porque me es más fácil hacerlas para el análisis, pero les voy a enseñar a hacerlas tanto separadas como juntas. Usted selecciona siempre el número de trabajadores y la producción acá se va a insertar su tema de gráfico y por favor le da acá. ¿Sí? Entonces aquí ya gráfico lo que es la frontera de, perdón, la producción físico total. Ahora grafique la producción físico medio. Ojo que no agarra el título, ¿eh? Insertar. Selecciona estos. Siempre de dispersión, ¿eh? Le va a ayudar más a hacerlo de dispersión. Yo lo voy a hacer un poquito pequeño. ¿sabes? Si lo hace de esta forma, solo tenga cuidado que quede, por ejemplo, el 8 aquí, el 6 aquí, ¿sí? Que quede bien puesto sobre el eje Y. Y recuérdese que el producto físico marginal lo va a graficar, pero no con el trabajadores de 1, 2, sino con los puntos intermedios. Igual tenga el cuidado de que quede ahí abajo de cada uno. Ya. Entonces usted puede tener aquí sus 3 gráficas, sus 3 curvas, como puede hacer 2, 1 y 2 o 2 y 1,
como usted guste. O lo que vamos a hacer nosotros son las 3 en 1. Y para hacer las 3, yo voy a jalar todos los datos. Inclusive me va a salir un dato de esta que está aquí en medio, pero veamos cómo nos sale. Me voy acá al tema de dispersión. Vea, algo que tal vez usted no sabe y debería de saber, yo porque lo he visto, muchos de ustedes cuando proyectan pantallas, sus Office son viejitos y está bien, ¿va? Es lo que tenemos. Pero la universidad tiene Microsoft o tiene Office y usted puede descargar en licencia el Office hasta en 4 equipos y le sale el último Office, ¿sí? Yo lo descargué desde mi cuenta de la universidad. Si usted quiere saber cómo, pues busque un tutorial ya. Entonces, pero usted puede tener el Office más reciente en su computadora porque la universidad se lo proporciona a través de Microsoft y no tiene ningún costo. Ese es el Office que aparece en plataforma Lica, en la MG creo que Exacto. aparece. Usted entra ahí, le va a pedir la cuenta, usted ingresa su cuenta, ¿va? Por ejemplo, mviatoro.a @ mi UMG e ingresa con su contraseña que le tiene ahí. Ahí usted puede descargar el Office como tiene OneDrive. ¿Sí? Inclusive el OneDrive lo puede descargar en su computadora y cuando usted selecciona, por ejemplo, guardar algo, usted se va a documentos y escoge la carpeta, pero en vez de buscar documentos, escoge OneDrive. Le sale ahí en la ventana y todo lo tiene en la línea, pero el acceso lo tiene como ir a documentos o a escritorio o a descargas en su computadora. Para más información, busque más información en los tutoriales. Hay bastante. Yo creo que hasta el sitio ha preparado materiales ahí para explicarles a ustedes. Muy bien. Ahora voy a nada más a corregir mis datos. Es que me cuesta un poquito acá. Bueno. Seleccioné todos los datos y le di la gráfica de dispersión. Yo voy a eliminar esto porque yo en lo personal prefiero todas juntas. Usted puede hacerlo todos juntos o separados. Muy bien. Entonces voy a seleccionar los datos. Y aquí está. Para la serie 1. La serie 1, el nombre que va a tener es la producción físico total. Entonces, para esta serie, yo voy a seleccionar para X el número de empleados, que está muy bien, y para Y la producción físico total. Ojo que no seleccionamos los títulos. Esa estaba bien, pero yo lo hice para que usted tuviera ahí el tema. La serie 2 voy a hacer la producción físico medio. Para X también voy a seleccionar el número de trabajadores que ya estaba ahí seleccionado, ¿verdad? Pero para que usted tenga una idea más fácil. Y también este tema, que ya estaba seleccionado, pero nada más le digo cómo corregir. Y para la serie 3, pues va a ser la producción física marginal. Para X ya no va a ser acá, sino para X va a ser el tema de trabajadores. Y para Y, pues va a ser la producción física. Y la serie 4 y 5 es porque, ¿por qué le sale la serie 4 y 5? Porque tengo esta columna vacía acá y también me incluyó una para graficar trabajadores de estos y trabajadores de los otros. Pero como esas no me sirven, pues las elimino. Usted le puede aparecer eliminar ahí. A mí me sale un signo menos acá y la selección y el aceptar. Ya. Entonces aquí ya está mis 3 gráficas. Recuérdese que estamos hablando ahorita de la teoría de la producción. Muy bien. Ya usted lo tiene por ahí planteado. Veamos que sí acá. Bueno, dice, ya pasé el punto A7, que son las gráficas, que es lo que acabamos de ver.
Y ahorita vamos a hacer el punto A8, que son dividirlo en las 3 etapas. Ahora, cuando yo les platiqué hace un momento y lo resolvimos, es de esta ley, ¿sí? Permítanme. No, no era acá. Era acá. ¿Dónde era esa partecita? Ahí hablaba de las 3 etapas. Vamos a ver producción a largo plazo. No. Lo perdí ustedes, pero ahorita que se los lea, ustedes se van a recordar esto. Ah, aquí está, sí, era ese cuadro, cabal era ese cuadro. Vean, estábamos hablando de la ley de rendimientos decrecientes. Dice, esta ley también puede definirse como, dadas las técnicas de producción, si a una unidad fija de un factor de producción se le agregan sucesivamente unidades de factor variable. Vean, es lo que dijimos, ¿va? Factor variable en este caso son los trabajadores. La producción total tiende a aumentar a un ritmo acelerado en una primera fase. ¿Ya? Ojo esto. En la primera fase, la producción tiende a aumentar de manera acelerada. En una segunda fase, se también dice más lento en una segunda fase, es decir, hay aumento, solo que no es tan acelerado como en la primera fase, sino es más lento, hasta alcanzar el punto máximo. Y de ahí en adelante tenderá a reducirse. Entonces, ojo, primer fase, aumento acelerado. Segunda fase, aumento pero más lento. Tercera fase, reducción. Veamos cómo sucede esto dentro de estas 3 fases que vemos acá. Y aquí está. Vea, aquí están las 3 etapas, mire. Y estábamos hablando aunque aquí ya agarra las tres producciones, la total, la media y la marginal. Hablemos ahorita solo de la total. Ve acá, en una primera fase, el crecimiento está acelerado. ¿Sí? Hay un aumento acelerado. ¿Por qué acelerado, Lick? Porque la curva, esta parte de la curva está más paradita. ¿Sí? Tiene una inclinación muy pronunciada. Ahora dice, en la segunda etapa hay un crecimiento, solo que más lento. Dese cuenta aquí, hay un crecimiento, solo que más lento. ¿Sí? O ya un poco más inclinado. Y en una tercera etapa, pues ya reducción. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a dividir? Porque ahora lo que nos toca y donde empieza lo bonito y donde yo les voy a calificar es acá. La división de las 3 etapas y luego el análisis. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y voy a hacer un poquito más grande esto por acá. Vamos a ver si... Ok. Vean. Vamos a insertar por aquí una mi línea. Lo voy a colocar de verde y un poquito más. Hoy la quiero más. Sí, aquí. Muy bien. Esta es la línea que me va a servir para dividir las 3 etapas. Vean, la primera etapa, empecemos por lo más fácil, ¿sí? La tercera etapa, la división entre la segunda y la tercera etapa es donde la producción físico total llega a su punto más alto y de ahí se empieza a reducir. Entonces, la reducción o la división entre la etapa 2 y 3 va a ser acá, ¿sí? Con 6 trabajadores. Esto es lo que yo voy a llamar. ¿Dónde está esto? Aquí. Licenciado, pero para poder dividirlo, ¿cuál tomamos en cuenta? ¿La producción total o la media?
Para Porque encontrar, hay 3 líneas. ajá, para Ah. encontrar la etapa 3, vamos a utilizar la producción físico total, ¿sí? Ah, bueno, sí, porque si nos damos cuenta en las otras líneas, pues como que se empieza a declinar la curva mucho más antes. Entonces, por eso preguntaba. Gracias, Estuardo, no hay problema. Ahora, y justamente Estuardo le pegó en el clavo. ¿Dónde está la división de la etapa 1 y 2? Entonces, esta división nosotros la vamos a encontrar en el producto, en el punto más alto de la curva del producto físico medio, ¿sí? Si usted se da cuenta acá, y voy a hacerlo un poquito más grande, ve acá, aquí son 100, aquí son 105, aquí son 110, o sea, 3 trabajadores, una producción física media de 110 y 4 trabajadores 101. Significa que aquí, en el punto más alto de la producción física media, ahí es donde yo voy a colocar mi otra línea de división de etapas, ¿sí? Significa que aquí, y automáticamente ya dejé las 3 fases, o etapa 2 o fase 2, como usted le quiera llamar. Y aquí es la etapa 1, o la fase 1, ¿sí? Como usted le quiera llamar. Ahora vea, aquí hay un punto interesante porque, vea, aquí como dijimos, aquí hay un crecimiento acelerado, aquí hay un crecimiento más lento y aquí ya viene el declive. Sin embargo, ve acá, la naranja es la producto físico medio, ¿sí? Empieza en 110, en 100, luego se va a 105, 110, baja a 101, baja a 95, baja a 83 y baja a 70. Entonces, aquí es el punto más alto. Y vean la marginal. La marginal, pues, va a ser muy parecido y por eso es que en la bibliografía las ponen juntas. ¿Por qué? Porque su punto más alto es acá en el 2.5 con 120. Luego ya baja a 75. Entonces, es casi al mismo tiempo que la curva de posibilidad, perdón, de producto físico medio, eh, casi al mismo tiempo las dos empiezan a tener un declive, ¿sí? Pero entonces ahora veamos en qué consisten estas etapas, o sea, cómo podemos analizar estas etapas. Y aquí es donde yo quiero que ponga bastante atención y que leamos juntos. Análisis de la curva de producto físico total. ¿Quién me ayuda a leer este análisis, por favor? La primera etapa de la curva del producto físico total es creciente, positiva hacia arriba y hacia la derecha. A medida que se agregan unidades de factor variable, en la etapa 2 la curva crece menos que proporcional a la variación, aumento de las unidades de insumo variable y en la tercera etapa, una vez alcanzado el punto de máxima producción, la curva decrece, lo que significa que ya no vale la pena agregar más unidades de factor variable, pues estas se desperdician. En esta última etapa, los insumos variables ya no son necesarios. Gracias, Estuardo. Entonces, vean, ahorita el análisis que hicimos fue de esto, ¿sí? Del producto físico total. Mire, si dependiera de esto, ¿será necesario contratar al trabajador número 7, sí o no? ¿O nos quedamos solo con 6? Yo digo que sería mejor quedarnos solo con 6. Exacto. Gracias, Naomi. Naomi le pegó ahí en el clavo. Sí, necesitamos quedarnos con 6 porque miren, el séptimo nos disminuye la producción, ¿ya? Y es porque se empiezan a estorbar.
Y usted va a decir, ay, es que pobrecito, ¿cómo lo vamos a despedir? ¿verdad? Pero a veces toca hacer eso. Pero, y si usted no lo quiere despedir, pues sáquelo de ahí, póngalo a hacer otra cosa que obviamente a usted también le traiga ganancia, ¿sí? O sea, búsquele otro trabajo, pero ya no lo mantenga ahí, porque al mantenerlo ahí, usted está perdiendo, ¿ya? Entonces, en la etapa 1, perfecto. En etapa 2, perfecto. Etapa 3, ya no. Entonces, en la curva de producto físico total, solo es conveniente llegar a tener hasta 6 trabajadores. Ahora, leamos el análisis de la curva o de las curvas de producto físico medio y producto físico marginal. ¿Quién me ayuda ahí con eso, por favor? Primera etapa. Gracias. Tanto el producto físico medio como el producto físico marginal aumentan a medida que se agregan unidades de factor variable. El producto físico medio alcanza el rendimiento máximo en promedio cuando el producto físico marginal posee igual valor. Como se observa en el punto A, se alcanza este propósito, pues a ese nivel se cruzan o intersectan las curvas. El producto físico marginal corta desde arriba hacia abajo a la del producto físico medio. Muy bien, gracias otra vez, Naomi. Entonces, vea, aquí dice en la primera etapa, perfecto, ¿sí? Tanto ambas curvas aumentan a medida que se agregan factores de producción variable. Ahora, en la segunda etapa, donde dice aumenta un variable, alcanza por eso dice el producto físico medio alcanza el rendimiento máximo en promedio cuando el producto físico marginal posee igual valor. O sea, ahí están cerquita los dos. Como se observa en el punto A, se alcanza este propósito, pues en ese nivel se cruzan o intersectan ambas curvas. Mire, por aquí es donde se intersectan, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que encontrar la primera división de la primera etapa justo considerando el producto físico medio. Veámoslo en que al final, si se da cuenta, es el mismo ejercicio, ¿verdad? Veámoslo acá. Dice que a usted le conviene estar en la etapa 1 porque las 3 curvas, tanto la total como la media y la marginal, tienen crecimiento. En cambio, en la etapa 2, ahí es una decisión que a usted le corresponde. ¿Por qué? Porque una de las 3 curvas es la única que tiene crecimiento. Las otras 2 no. ¿Sí? En la etapa 3 ni digamos, ahí las 3 curvas vienen para abajo. Ahí sí definitivamente no hay que producir. Entonces, el punto de decisión fuerte con nosotros está en la etapa 2. ¿Sí? En esta etapa 2 nosotros tenemos que decidir si nos quedamos con 6 trabajadores o mejor nos quedamos con 3. La gráfica nos está diciendo que mejor nos quedemos solo con 3. ¿Por qué? Ahí está. Gracias. Vea, aquí que nos está diciendo que hasta 3 trabajadores vamos bien. Con otros 3 trabajadores ya hay un rendimiento decreciente. Entonces usted va a decir, ay Dios, pero es que despedir a 3 personas, ya despedimos a una, hay que indemnizarla, y despedir a otros 3 no puede ser. Entonces usted tiene varias opciones, ¿sí? Pero, y ahorita se las planteo. La primera opción es que se quede con 3 trabajadores y con los otros 3 pues haga lo siguiente. Primero es que puede ser de que estas personas, las primeras 3 sean pilas para todo lo del maíz y estas otras 3 no. Entonces quite esas otras 3 y póngalas para hacer lo que sean pilas. Póngalas que hagan frijol, por ejemplo. ¿Ya? Entonces usted va a tener a 3 personas en etapa 1 produciendo maíz y a 3 personas en etapa 1 produciendo frijol. ¿Ya? Ah, bueno, es que ya me di cuenta, pero es que las 6 son pilas para maíz.
¿sí? Entonces el problema no está en ellos, el problema está en el lugar. Entonces busque otro lugar y en ese lugar pone a 3 personas trabajando maíz y en ese otro lugar, en el segundo lugar, a las otras 3. Entonces va a tener 2 lugares produciendo maíz y en ambos lugares va a estar en la etapa 1, en donde siempre hay crecimiento. ¿Alguna pregunta, compañeros? Mi única pregunta es que si así vamos a dejar el análisis al momento de interpretar el resultado, por decirlo así. Miren, ustedes tienen que analizar, ustedes escriban todo lo que implica en el análisis, ¿sí? Si lo dejan así como está el libro, enhorabuena, ¿va? Pero el libro no les está explicando lo que yo les estoy explicando, ¿va? Sus opciones. El libro dice, solo tengamos 3 trabajadores, ¿sí? Porque ahí es donde se alcanza. Los otros ya no son necesarios. El trabajador 4, 5, 6 y 7. El 7 sí no es necesario en ninguna de las dos. Pero usted busque soluciones. Y esa es un parte de la cultura japonesa. ¿Sí? Que allá no despiden a las personas, sino las ponen a hacer otra cosa para que sean productivas. Porque no lo son en un lugar, entonces le buscan otro lugar donde sí realmente lo sean. Usted puede tener esa cultura. Yo creo que usted está viendo esas culturas ahorita, el Canva y todas esas, ¿qué son? Estrategias administrativas o ¿qué son? Sí, Herramientas administrativas. herramientas administrativas. Gracias, ya el compañero ya está estudiando para el privado, ¿eh? Ya. Entonces, usted busque eso, porque la teoría económica le está diciendo que solo tiene que contratar hasta 3, pero búsquele qué hacer a través de una cultura japonesa a los otros 3, inclusive al 7º, póngalo a hacer otra cosa. Y esos son análisis que usted tiene que escribir, o sea, son opciones. Quedarnos con los 3 más productivos y a los otros 3, pues buscarles un lugar donde también sean productivos y se mantengan en la etapa 1. ¿Estamos ahí, Estuardo? Sí, entonces prácticamente al momento de hacer el análisis podríamos decirlo así de que tenemos que ponerlos a hacer algo ficticio, aunque el ejercicio no lo explique así por decirlo. Porque digamos en caso de ponerlos a cultivar o a hacer maíz, frijol, entonces ya no lo explica, pero algo así lo entendí. Exacto. El tema es aprovechar el recurso que tenemos, ¿sí? Volverlo totalmente eficiente, eficaz y efectivo. Palabras del señor Pablo Díaz Sales, que son muy buenas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Gracias, Estuardo, por tus preguntas. Nos ayudan bastante. Compañeros, díganme sí o no ahí. Miren, aquí hay un sí. También les puedo decir no. También les puedo decir que los quiero mucho. También me puedo reír de ustedes. No sé qué tanto. Sí. ¿Alguna pregunta? Mercy. Por el momento está claro. No, listo, claro. Ah, bueno, gracias, oyeron, gracias. Miren, solo porque no hay aquí cómo maltratarlos ustedes, pero no, tampoco los maltrataría. No, la violencia, Lick. Muy bien. Gracias ahí. Más lento, Naomi está probando ahí sus reacciones. Vamos a hacer 2 cositas. La primera es que vamos a descansar 2 minutos y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Yo no sé si usted ya se inscribió en el webinar. Por favor, dígame si ya se inscribió con reacciones. Alguien ahí con sus reacciones, dígame si ya se inscribió, por favor. Qué bien. Muy bien. Los que no se han inscrito, por favor, compañeros, aquí en el chat les dejo el enlace para que se puedan inscribir, ¿sí? Miren, si se inscriben ahorita no les vamos a cobrar. Si se inscriben mañana, ahí sí les vamos a cobrar y bastante. Recuerde que esto es gratis, ¿va? Y hay que aprovechar. ¿Cómo sirven esos cartones ustedes? Yo he estado en procesos de selección donde me han solicitado la ayuda y cómo sirven esos cartones ustedes. Entonces,
vayan ahí y aprendamos. Se oye bastante bonito el webinar. Colaboremos con los compañeros del último año, porque tarde o temprano ustedes van a llegar ahí y van a necesitar el apoyo de sus compañeros del tercer ciclo, como están ustedes ahora. Y nosotros vamos a estar ahí como catedráticos también para apoyarles. Bueno, voy a generar grupos, compañeros, y les voy a enviar uno de estos ejercicios para que usted lo haga con sus compañeros de grupo. Los ejercicios son para el jueves, ¿o yo? Vamos a ver. Entonces, con el grupo hay que trabajar la semana antes del jueves, ¿verdad? No, ¿O ahorita. es ahorita en clase? ¿O es ahorita en clase? Ahorita en clase, trabajemos, aprovechemos, nos quedan 40 minutos, aprovechémoslos, hagamos un primer ejercicio hasta el análisis, y son 3 ejercicios, ¿sí? El trabajo es de forma individual. Igual los últimos 5 minutos yo los voy a llamar para dar algunas instrucciones finales. Ingresemos a nuestros grupos, por favor. Daniela Castillo. Por favor, ingresemos a los grupos, Daniela. Iscoy Martínez, también ingresemos a los grupos, por favor. Daniela Castillo, ingresemos a los grupos. Ok, Ronald, te doy el chance de irte a pasear un ratito a los grupos. La idea es que alguien comparta pantalla y que lo empiecen a trabajar. De acuerdo, Lick, no hay problema. Dale, aquí te espero. Ok.
Lick, perdone, ¿me podría integrar al grupo nuevamente? Solo que acá en Cuilco hubo un apagón y me sacó del grupo, ¿viera? Ok, no te preocupes. Ahorita, ¿en qué grupo estabas o con quién estabas? Estaba con Margaret. ¿Quiénes más estaban? Ya no me recuerdo, pero solo me recuerdo de Margaret. Ah, bueno. Andy Castañeda. Ok, ahorita le digo a... Alice también estaba. Ok, ahorita le digo a Ronald porque él es el que es el anfitrión ahorita. Gracias, Lick. Ronald, por favor, vieras que tenemos a alguien acá en la sala principal. ¿Podrías enviarla donde está Margaret, por favor? Ahorita va. Esperemos a Ronald y te envía. Vieras que me dice Ronald que ya te envió, entonces ahora tú le debes de dar entrar, porfa.
Contesta ya, pero... No te preocupes, yo le aviso a Ronald otra vez. Gracias, Lick, disculpa. Licenciado, disculpe, Sí, Estuardo. ¿será que me puede permitir irme a mi grupo de nuevo? Es que mi equipo se arruinó, entonces tuve que reiniciarlo. No te preocupes, ¿con quién estabas, perdona? En el grupo uno con Helen y Naomi, Walter. Ok. Gracias, Lick. Lo que pasa es que ahora Ronald es el anfitrión porque él es el que está pasando en los grupos, pero ya le escribí para ustedes dos y aún no me responde, pero ni bien me responda, los va a ingresar a los grupos. Está bien, licenciado.
Hola, Doreni, ¿de qué grupo eres? Con Margaret, Ah, bueno, Andy Castañeda y no me acuerdo cómo se llama la otra, Lizzie, no sé. ok, ahorita le digo a Ronald. Gracias. En el grupo de Margaret, porfa, Ronald. Lo que pasa es que ahorita Ronald es el anfitrión. Daniela, ¿tú estabas en algún grupo? Buenas noches, Lick. Viera que no, viera que tengo fea la señal acá, entonces perdí señal y no intenté ingresar a ningún grupo. Ok. Y también, porfa, ¿podrías incluir a Daniela a uno de los grupos, porfa? Gracias, Lick. Ok.
Buenas noches, Ferlandi. Ya van a venir el resto de compañeros. Esperemos un ratito.
Disculpen, licenciado. Sí, Brian. No sé si me puede unir al grupo de Onan que me saco. Gracias, vieras que Ronald es el anfitrión y ya hace rato les estoy diciendo que los traiga a la sala, pero no me responde. Ya no tardarán en volver porque viste que ya se cumplió el horario. Ah, está bien, licenciado. Muchas gracias. Les voy a dar instrucciones finales. Va. Listo, Lick. Ok, gracias. Ronald. Emocionaron ustedes ahí en los grupos. Bueno, como Lick, sí, Fermín. Disculpe por interrumpirlo, pero es que nosotros estuvimos llamando, pero creo que no, nunca llegaron. Entonces, nuestra pregunta es que teníamos la duda de que si en cada fase tenemos que explicar, tenemos que dar 3 análisis, es decir, un análisis para lo que es el producto físico total, producto físico medio, producto físico marginal, o simplemente dar un análisis de los 3. Bueno, no sé si puedo para presentarles lo que hicimos y ver así, para que ustedes vean, porque eso es lo que no entendimos. Muy bien, gracias. Sí, puedes presentarlo. Para mientras les puedo decir, pueden dar una sola respuesta, pero me tienen que hablar de las 3 fases y en cada fase hablar de cada uno de los productos, ¿va? Por ejemplo, por lo general, la fase 1 tiene que hablar de que el producto físico o de la etapa 1, el producto físico total va en un aumento pronunciado, como bien decía ahí, en un incremento rápido. Y también se muestra un incremento tanto en la curva del producto físico medio y en la curva del producto físico marginal. Luego, etapa 2, así como lo tienen, dice, en la etapa las 3 producciones alcanzan su máximo crecimiento, por lo cual se propone contratar únicamente 3 trabajadores para producir zapatos. Sí, está bien así, va. Tal vez ahí lo único que yo agregaría es que la etapa, y que en esa etapa 1, el producto físico total alcanza su crecimiento de una manera rápida, ¿sí? Una manera rápida, así como dice la teoría. Entonces aquí en la etapa 2 dice, en la etapa 2 observamos que hay un crecimiento, pero a un ritmo lento, por lo cual ya no es necesario contratar a los otros 3 empleados y tomamos la decisión de ponerlos en otra área para producir zapatos. Perfecto. Ahí en la etapa 2 también les falta hablar de que ya se muestra un decrecimiento en las curvas ¿cómo es? El producto físico marginal y el producto físico medio.
Y la Ah, etapa, bueno. y la etapa 3, que es sencilla, ¿va? Porque ahí sí las 3 curvas muestran un decrecimiento, por lo cual no es necesario tener un personal trabajando en esta etapa. ¿Sí? Muy bien, gracias, licenciado. Muy bien. Vean, por favor, yo sé que algunos de ustedes apuntan, pero la gran mayoría no. Es necesario que cuando den sus análisis, regresen a la grabación donde platicamos de eso, ¿sí? Regresen a esa parte de la grabación donde platicamos. Entonces, yo estoy casi subiendo las grabaciones a tiempo real. Otras veces sí me he tardado, pero ahorita solo termina la sesión, guardo la grabación y la subo. Entonces, revisen, porque lo que ustedes necesitan, o lo que ustedes necesitan, y además lo que ustedes quieren es aprender, ¿ya? Recuerden que esta tarea es para el día jueves y los espero aquí. Por favor, avancen en su proyecto final, avancen en su laboratorio. Si usted tiene dudas como grupo, platique conmigo, contáctese conmigo, generamos una cita en cualquier momento en Zoom y los asesoro, ¿sí? Pero no van a hacer de que quieren que yo los asesore ya la última semana, ¿sí? Entonces, podemos trabajar eso de una manera asincrónica, ¿va? O ustedes me avisan cualquier momento de la semana, buscamos el espacio y le entramos ahí. Lick, ¿y ya hay grupos para el proyecto? Sí, ustedes se apuntaron. Sí, ya hay, pero lo que sí no sé es si ya está publicado, qué es lo que tenemos que hacer, eso es lo que sí aún no, a mí me falta, porque no, quizás ya está en plataforma o no, Link. Yo ya les expliqué, ya les dije, les mostré un laboratorio que tenían que empezar a hacer. Y en base a ese laboratorio, que es ficticio, pero que está en datos de una empresa, ustedes tenían que hacer su proyecto. De eso ya lo hablamos y algunos de ustedes yo creo que ya están resueltos algunos ejercicios. O sea que ustedes tienen 2 tareas. Un laboratorio donde están todos los ejercicios y en base a ese laboratorio ir a una empresa y buscar los datos para resolver similar a ese laboratorio el proyecto final, solo que ya con datos reales de la empresa donde ustedes estén. Y eso lo tenemos. Licenciado, una pregunta. Pero... Ajá. ¿Esta tarea para el jueves va a ser a mano o a compu? A compu. Miren, los exámenes sí, no hay de otra. Ahí sí que ustedes se copian mucho, ¿ah? Lastimosamente es así. Y por lo menos aunque aprendan el tema resolviéndolo a mano, ¿ah? Pero ahorita los ejercicios sí los pueden hacer a computadora porque es necesario que lo aprendan a hacer también a computadora. ¿Y lo entregamos de forma individual o grupal? De forma individual. De forma individual. Ah, está. Y todos los... Perdón. Ajá, Catherine. Perdone. Diga, para lo del laboratorio, lo que es el proyecto de microeconomía es lo que usted nos explicó en la clase SU, donde teníamos que buscar una empresa, ¿verdad? Y aparte dice un laboratorio general, ¿ese también hay que realizarlo por parte del grupo de proyectos o eso nada que ver o también? Ese es individual. Esa es una actividad individual que tienen que resolver esos ejercicios. ¿Sí? Ya, bueno, ¿y cuándo se entrega eso? Porque yo lo revisé, pero está en materiales o en... No, está en anuncios. Información general. Ajá, información general. ¿Eso para cuándo se entrega o se entregará al final del semestre? A final de semestre, porque todavía, bueno, ahorita ya vimos casi todos los temas, solo nos falta uno. Entonces no lo podemos entregar porque ahí sí hay ejercicios de todos los temas, pero sí ya tienen que avanzar con todos los temas. Ahorita ya están todos los temas a excepción de uno. Ah, bueno, esa era mi pequeña duda, si ese laboratorio general también se entregaba junto con el proyecto o ya era individual. Pero ya usted dice que es individual, ¿verdad? Es individual y vamos a ver el último tema y de ahí ya les pongo fecha. Bueno, está bien, muchas gracias, Lick. Gracias. Muy bien, jóvenes. Echémosle ganas, por favor, pongan atención en las clases. Eso hablábamos con los compañeros docentes que damos anuncios y no están siguiendo instrucciones, entonces prestemos esa atención, por favor. Revisen su plataforma, ahí está en información general. Desde hace tiempo yo les pedí que se apuntaran en el área de discusiones, apunten su grupo de proyecto final y solo 3 grupos tengo. Y los grupos son de 3 o 4 personas. Entonces, yo no sé qué
vamos a hacer ahí. El tiempo los va a premiar, pero yo creo que no están poniendo atención al momento de dar instrucciones. Cualquier cosa estamos ahí para servirles. Descansen, por favor, y pongámonos las pilas. Dios los bendiga. Gracias, Lick. Gracias, Feliz Lick. noche. Igualmente, buenas noches, Ronald. Buenas noches, adiós, compañeros. Feliz noche, Ronald. bendiciones. Adiós a todos. Bye. Feliz noche. Betty. Feliz fin de semana, compañeros.